Listo, arrancamos, Sergio. Bueno, buenas tardes a todas y a Alfredo, digamos, el único varón en el grupo. Mi nombre es Sergio, Sergio Enrique, yo soy psicólogo y bueno, vengo acompañando a Sergio en esta experiencia, como ya comenté en la presentación en el aula virtual, desde hace más de 12 años. Y bueno, en este último tiempo, incorporando las nuevas tecnologías y la utilización de los encuentros virtuales, como un modo también de estar más cerca, aparte de la sincronicidad de las aulas y de las clases y de las actividades dentro del aula virtual. Para mí es un gusto volver a encontrarnos con un nuevo grupo, siempre renueva expectativas, ganas de intercambiar, ganas de ponerse a pensar, de rever contenidos que uno viene trabajando ya hace bastante tiempo y que para algunos es algo novedoso, para algunos ya tienen algún tipo de recorrido, y nos resulta, digamos, estimulante el poder tener este encuentro hoy con tanta puntualidad. Creo que todos han tenido una gran puntualidad en acceder al encuentro, y eso nos pone muy contentos porque da expresión de las expectativas que tienen ustedes con respecto al curso. Bueno, es un curso que, como ustedes sabrán, tiene 12 clases, vamos a estar compartiendo durante 3 meses. Eso es una actividad ardua, que si bien uno arranca con toda la polenta en las primeras clases, sabemos que después eso se pone cuesta arriba y es como si fuera un tren de carga que vamos sumándole actividades y sumándole responsabilidades y sumándole materiales y demás, y sabemos que se hace difícil, con lo cual lo que nosotros mínimamente, por lo menos yo como tutor exijo, es el compromiso con las lecturas, sobre todo de las clases, no tanto de los materiales adicionales, y de la participación en los foros, porque es el modo en que podemos de mejor manera intercambiar y saber por dónde vamos cada uno en los recorridos. Digamos, este curso, bueno, en esas 12 clases la vamos a desarrollar con diversos foros que se van a abrir cada 2 o 3 clases. Son foros temáticos, son foros que retoman las lecturas de las clases, porque retoman también aquellas cosas que están propuestas como videos, algún material extra o alguna lectura breve de algún material. Y lo que buscamos es, bueno, tratar de transmitir de la mejor manera la experiencia que venimos trabajando con Sergio en relación a la orientación vocacional, que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos inquieta, lo que nos interpela, ¿no? Así que de mi parte, un gusto enorme de recibirlos a todos ustedes. Y bueno, le dejo la palabra a Sergio como para dar un arranque a este encuentro. Rum, 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 prendemos motores. Bueno, arrancamos, gente. Como decía el amigo, un gusto siempre arrancar una nueva experiencia. No son palabras hechas al estilo de las entrevistas a los jugadores después del partido, ¿no? Efectivamente, cada experiencia es una experiencia. Sabias palabras. Eh, cada grupo tiene sus aspectos, sus cualidades, y efectivamente nosotros tenemos algunas ideas para transmitir, por eso brindamos este curso, y nos interesa ver las resonancias de lo que vamos transmitiendo, va produciendo en quien se acerca con inquietud de formación, porque tiene formación en el área o porque tiene inquietudes de revisar su formación, y la práctica como la viene ejerciendo. El curso se llama Orientación Vocacional, Teoría y Técnica. Bien podría llamarse también Orientación Vocacional desde un paradigma crítico, porque lo que ustedes van a trabajar en estas 12 clases es una concepción de la orientación vocacional, que no es toda la orientación vocacional, sino aquello que es nuestra manera
de pensar y de hacer en este campo. Sergio, dijiste que solo estaba Alfredo y nos mentiste a todos porque también está Eduardo. Acaba de ingresar, bueno. Bienvenido, Eduardo. Hola, te estábamos esperando, Eduardo, necesitábamos juntar un poquito más Estaba resolviendo un par de problemas bueno. escolares Ok. de último momento. Así que bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Acá ya arrancando. Bueno, decía entonces que lo que vamos a trabajar es justamente esto, la orientación vocacional desde esta mirada, desde esta concepción, que tiene que ver con aspectos teóricos, también tiene que ver con aspectos prácticos. La idea es que quien transite este espacio pueda tener herramientas conceptuales para pensar sobre cierto tipo de cuestiones que hacen a la vida social y a la vida subjetiva, porque así pensamos estas cuestiones relacionadas con lo vocacional, que hay algo de lo social y algo de lo subjetivo que se juega aquí. Y entonces la idea es encontrar herramientas producidas de nuestro campo, quiero decir, producidas por autores y autoras que trabajan en el tema de orientación vocacional, o animarnos a buscar a profesionales que no siendo de este campo, nos permiten iluminar, echar luz, esclarecer algunas de las cuestiones relativas a las problemáticas con las que nos enfrentamos. Y digo problemáticas porque justamente elegir qué hacer en la vida es una problemática. Yo diría que siempre fue una problemática desde que existe la posibilidad para un ser humano de elegir qué hacer. Porque elegir es problemático, podríamos decir, en el sentido que todos sabemos, que pone a un sujeto confrontándose con escoger algo dentro de un universo determinado y básicamente tolerar la pérdida de aquello que no se elige de ese mismo universo. Pensemos en cualquier ejemplo de la vida cotidiana, de aspectos así muy poco trascendentes, como qué voy a cenar esta noche, o qué serie voy a mirar, que en general no son cosas que tengan como efectos demasiado importantes en nuestras vidas, a diferencia de, qué sé yo, elegir con quién quiero compartir mi vida y construir un proyecto amoroso, o elegir qué estudiar o de qué trabajar, que evidentemente son situaciones que tienen efectos que duran posterior al acto de elegir y de manejarnos con este aspecto que tiene que ver con la pérdida, porque elegir es perder. Podría ser una visión pesimista. Yo diría que es propio de la condición humana, porque digamos, cuando uno elige ver una peli esta noche, lo que deja afuera son todas las películas existentes en la historia de la humanidad para elegir una que es la que vamos a ver esta noche. Entonces, por supuesto que ahí lo que se juegan son las modalidades subjetivas de lidiar con aquello que no estoy eligiendo, aquello que el psicoanálisis denomina la falta. Es decir, elegir es lidiar con la falta. Elegir es lidiar con la pérdida. Entonces podemos reconocer que elegir es problemático. Pero lo que nosotros venimos a decir, que a esa condición problemática del elegir propia de la condición humana, estamos hablando, por supuesto, desde luego, de sociedades libres, sociedades democráticas, donde se puede elegir.
Por eso esta cuestión de elegir qué hacer tiene los años que tiene en la historia de la humanidad. Es decir, que si uno piensa la historia de la humanidad y el tiempo que podemos elegir es reciente prácticamente. Es decir, las sociedades llamadas burguesas, democráticas, permitieron el acceso y el derecho a elegir, que obviamente lo que nosotros tenemos para decir al respecto es que ese formato social que el capitalismo como organización productiva y organización económica permitió, que es la libertad de elegir, tiene las particularidades de este tiempo histórico, en donde uno podría decir, y creo que vamos a coincidir, por lo menos como punto de partida compartido, es que las posibilidades de elegir no son iguales para todos los sujetos. Entonces, habrían dos problemáticas que se superponen. La problemática de elegir qué hacer, como una problemática de lidiar con la falta, y que entonces digo, cada modalidad subjetiva va a lidiar con la falta de una manera distinta. Podríamos decir, hay una manera más neurótica, más psicopática de lidiar con la falta, y las modalidades neuróticas pueden ser más obsesivas, más histéricas, más fóbicas, es decir, nombres que todos conocemos, que tienen que ver con ciertas cosas más psicopatológicas, pero aquí pensado no desde la psicopatología, sino de las modalidades existenciales, es decir, de cómo cada uno de nosotros lidiamos con la falta. Entonces, podemos decir que hay algo de esa condición humana que es, digámoslo, estructural, es decir, la falta como algo de estructura de la condición humana. Pero después hay una otra sujeción que no es a la estructura, sino que es a las condiciones sociohistóricas. Es decir, cada etapa, cada momento tiene su particularidad. Y nosotros podemos decir que acá lo que nos enfrentamos es con una sociedad que, siendo libre, no es igualmente libre para todos los sujetos. Y esto no es menor, porque ya nos posiciona en una relación de intención de visibilizar o de invisibilizar este aspecto propio de las posibilidades de elegir. Yo podría decir que cierta orientación vocacional más tradicional invisibiliza los aspectos sociales implicados en la problemática del elegir. Y entonces piensa las cuestiones relativas a elegir como intrínsecas de los sujetos que eligen. Podemos decir que toda la tradición de una práctica psicométrica, es decir, de una práctica de mediciones, de evaluaciones, incluso de diagnósticos vocacionales, lo que hace es una práctica de aislar al sujeto de su contexto histórico, de los condicionantes sociales, tan visibles por otro lado, digamos, ¿no? O sea, si nosotros que vivimos en Argentina, dicho sea de paso, este grupo, después de muchas cohortes, como se suele decir, es un grupo solamente de argentinos, o por lo menos de residentes en Argentina, cosa que no nos ocurre desde hace muchas ediciones. Pero digamos, si acá, digo, independientemente de la discusión de las estadísticas propias de
de todos los países, de todos los gobiernos, lo que sí podemos decir es que la mitad de la población está en una condición desfavorable respecto a la libertad de elegir, porque vive en condiciones de pobreza o cercana a la pobreza. Entonces, es lo que llamamos los puntos de partida para elegir. No es que todos arrancamos la vida desde el mismo punto de partida. Hay quienes tuvimos la suerte de caer en una familia de ciertas condiciones sociales. O sea, qué sé yo. ¿Cómo se explica eso? No sé, yo no puedo explicarlo. No puedo explicar eso ni tantas otras cosas puedo explicar. Pero bueno, cada uno de nosotros nació en una familia que no eligió. Ninguno de nosotros elegimos ni en qué país nacer, ni quiénes van a ser nuestros padres, ni quiénes nuestros vecinos, ni quiénes, nada de todo eso lo elegimos. Nacimos ahí. Y bueno, y algunos nacimos en condiciones más favorables y otros más desfavorables. El problema es primero silenciar esas diferencias, omitir esas diferencias, y segundo, pensar una práctica solamente a aquellos que quedaron en lugares más favorables. Entonces, eso nos enfrenta a un dilema ético de nuestra parte. Es cómo pensar esta práctica. Entonces, para arrancar, nosotros podemos decir, no tenemos respuesta a estos problemas. Porque estos problemas no se resuelven desde una práctica profesional. No es un tema técnico de lo que estamos hablando. Es un problema político, serio. Entonces, si bien decimos no tenemos respuestas categóricas, sí nos interesa, yo diría, sensibilizarnos con esta realidad, no mirar para otro lado y ver desde nuestro lugar profesional qué podemos hacer respecto a esto. No es mucho, podemos decir, tampoco es poco. Entonces, bueno, eso hace pensar que la tradición de la práctica de la orientación vocacional estaba destinada a un sector del privilegio y que en este último tiempo hay quienes nos interesamos desde este paradigma que llamamos paradigma crítico, nos interesamos en pensar las problemáticas de aquellos que están en condiciones más desfavorables y pensar una práctica que dé respuesta a distintos tipos de poblaciones. Es decir, lo que decimos una práctica de derechos, sostener el derecho de todos y todas a elegir, sabiendo que no lo resolvemos el derecho porque hagamos orientación vocacional. Está claro, pero es pensar nuestra práctica en clave de derechos y entonces desde ahí vamos a ver cómo, no solo cómo pensamos las problemáticas. Flor, ¿estás con el volumen? Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces también ahí es pensar una práctica para cualquiera, decimos. Porque para todos es para cualquiera. No es para elegir con quién trabajar, es para cualquiera. Y en general, si es para cualquiera, uno podría decir, no cualquiera se acerca a hacer una práctica de orientación vocacional. Entonces ahí nos enfrentamos con otra cuestión que es, si queremos atender a cualquiera, si queremos acompañar a cualquiera, tenemos que, en algunos casos, ir a buscarlos a esos con quienes trabajar. Hay un autor que en lo personal me marcó desde que yo me dedico a esto hace muchos años,
que ustedes lo habrán leído en la facultad, los que ya han cursado esta materia. No todos, porque curiosamente no es una materia obligatoria en todos los planes de estudio, ¿eh? A mí es un tema extraño, ¿no? Pero también podríamos hacer un análisis de por qué será que no están todos, siendo que es una problemática bien vigente, ¿no? Uno podría decir, esta práctica surgió en respuesta a ciertas demandas o exigencias sociales y entonces, como cualquier otra práctica, viene a responder a esas demandas. Uno podría decir, si esas demandas de origen que permitieron que se constituya como una disciplina, como una práctica, como quieran decirlo, ya vamos a problematizar esto, si es una disciplina o no. Yo digo que no, pero bueno, algunos dicen que sí. Ya veremos por qué. Pero digo, sea lo que fuere esto que llamamos orientación vocacional, surgió para dar respuesta a algunas cuestiones en su origen y hoy pareciera que no es necesariamente, su vigencia no tiene que ver con responder a las mismas demandas de origen, sino tal vez otras. De hecho, el origen tiene que ver con esta expresión en inglés, casi un eslogan, que es The right man in the right place. ¿La escucharon alguna vez? The right man in the right place, ¿no? Que yo de inglés poco y nada, pero esa frase me la aprendí, ¿no? Bueno, de alguna manera expresa la frase acuñada por Frank Parson en el origen de esta práctica, expresa la idea de que haya un dispositivo técnico que permita que cada sujeto encuentre su lugar, ¿no? Y entonces la técnica sería adaptar de la mejor manera a un sujeto para incorporarse a la vida social, para que ese sujeto tenga una vida más satisfactoria, pero también para que la maquinaria social logre mayor eficacia en lo que está produciendo, ¿sí? O sea, es una lógica de ajuste, para lo cual, bueno, se requería un dispositivo técnico de tratar de generar esa relación de ajuste. Fíjense que la frase esa, durante muchos años, circuló sin mucho conflicto, después empezó a ser discutida en el sentido de, che, nosotros vamos a ser profesionales o técnicos de ese ajuste, ¿estamos para eso? Empezó la discusión respecto de esa lógica, ¿no? de que nuestra práctica se reduzca a esta cuestión. Y curiosamente, hasta hace muy pocos años atrás, digamos, la frase empezó a hacer ruido desde otro lugar, que es desde el lugar no de el sujeto correcto en el lugar correcto, sino the right man. O sea, estamos hablando de una cosa de hombres. Y uno podría decir, bueno, a veces se ha utilizado como sinónimo de sujeto, de ser humano. Yo diría que podría ser, ¿por qué no? Pero también, digámoslo, empezó siendo a principios del siglo XX una cuestión de hombres, no de mujeres. Pero lo curioso, y lo traigo acá, a los efectos de que muchas cosas de las que hemos escrito, de las que se han escrito y las que hemos escrito yo, al leerla en clave de género diría,
no sé si diría esto hoy del mismo modo que lo dije hace 20 años atrás. Y a mí me parece interesante como efecto de cultura y como efecto de proceso de deconstrucción, de desarmado, de algo que fue vivido como lógico, como natural, que es la principal maniobra de un sistema de poder, que es la de naturalizar ciertos hechos de la vida humana como si fueran hechos naturales y no como si fueran hechos construidos históricamente bajo cierta lógica de poder que la produjeron. Y esto no se reduce a un tema de género, obviamente. Todo lo vocacional requiere de este proceso de desarmado, de deconstrucción, de desnaturalización. Y entonces parte de lo que nosotros queremos transmitir en este curso, desde este paradigma crítico, es la invitación a repensar lo obvio, animarnos a cuestionar lo establecido, lo instituido, para que poniéndolo en revisión podamos como ejercicio intelectual sostenerlo o destituirlo, o transformarlo, o lo que se nos ocurra, pero ponerlo en cuestión. Es decir, si algo nos hemos propuesto ya hace años, y con Sergio lo venimos compartiendo en esta construcción que no tiene propietario, que es la construcción de un paradigma crítico que necesariamente es colectivo, aunque por supuesto tiene exponentes que lo nutren, lo recrean, lo transmiten, y por supuesto que nosotros no eludimos ese lugar que tenemos en esta cuestión, pero también reconociendo de que esto se construye desde esta mirada de animarnos a pensar. De hecho, nosotros tenemos un grupo de estudio con Sergio que está destinado a quienes pasaron ya por esta experiencia de formación o por otras experiencias como la formación que damos en la Universidad de 3 de Febrero, que es un posgrado. Bueno, digamos, distintas experiencias de formación. El grupo de estudio toma una frase de Cornelius Castoriadis, que la habrán escuchado en algún lugar, que es pensar lo que hacemos, saber lo que pensamos. Es un ejercicio de elucidación crítica, dice Cornelius, casi es un amigo ya. ¿A usted no le pasa eso que se sienten casi amigos o amigas de gente que han leído? Es decir, hay como cierta cosa de cercanía, de familiaridad con alguien que aquí hemos leído y con el que entramos en sintonía, ¿no? Como decir, vamos por ahí, vamos ahí a la par, sería, ¿no? Papo Blue. Así que bueno, este ejercicio de elucidar críticamente sobre lo obvio, sobre lo dado, es lo que vamos a mantener como espíritu a lo largo de esta formación. Es decir, no nos interesa que ustedes repitan lo que nosotros decimos, porque todo lo que decimos, lo decimos en clave de invitación a pensar sobre estos temas. Yo sí lo que creo, lo compartimos con Sergio, es que para pensar y para revisar, hagámoslo desde cierto lugar. Quiero decir, preocupémonos por formarnos, por leer, por profundizar, y desde ese lugar animémonos a revisar y no
hacer amén a lo establecido porque lo dijo tal escuela, porque lo dijo tal autor o tal autora, pero sí nos interesa que este curso les brinde herramientas conceptuales para poder hacer ese ejercicio de elucidación crítica. Y hablando de amigos que nos hacemos en la vida, yo por lo menos me hago amigos de gente que no conozco, me hago amigos de algunos de los que leo, no de todos. No sé, algunos los siento buena onda, ¿vio? Y yo me hice re amigo de Rodolfo Voslaski, ¿no? Nunca lo conocí. Después me enteré varias cosas de la vida de Rodolfo y dije, bueno, claro, pasamos por muchos lugares parecidos, transitamos por muchos lugares parecidos. De hecho, uno de esos lugares, obviamente, es la Facultad de Psicología de la UBA, pero otros lugares, Eliana, vos me vas a entender lo que voy a decir, transitamos por una institución en donde él fue maestro de esa institución, una institución que organiza actividades recreativas y de campamento, y yo me enteré mucho después, yo también trabajé en eso, Eliana también trabajó ahí, y empecé, digo, a atar cabos de, bueno, ¿por qué puede ser? Dale, Maga, sumate tranquila. Te estábamos esperando, Maga. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este autor Rodolfo Voslaski? Él, siempre lo decimos, está en las clases. Ustedes saben que las clases están escritas, es una modalidad donde la virtualidad se organizaba básicamente a través de lo escrito. Con los años fuimos agregando esta experiencia de tener estos encuentros sincrónicos. La pandemia, digámoslo, la pandemia ahí nos puso como a tiro con esta modalidad, que la verdad que lo celebramos. Pero bueno, también me parece que la escritura, porque las clases están escritas, no sé si alguno ya de los que entraron empezaron a chusmear, las clases están escritas, intentábamos que sean así, de una manera más coloquial de lo que es un libro, digamos. O sea, tratamos de hablarle a ustedes. Bueno, y ahí en las clases aparece esto que voy a contar. Pero Rodolfo lo que viene a hacer es a cuestionar una lógica de orientación vocacional psicométrica, deshumanizada, diría yo, ¿no? O sea, es de pensar al sujeto como objeto, ¿sí? Él viene a cuestionar toda esa práctica que durante muchos años, y Argentina fue bastante pionera en eso, con autores muy conocidos. Bueno, Sergio podría hablar mucho de esto porque está dando ahora el seminario de genealogía en la carrera de especialización, y a mí me parece importante reconocer a muchos autores que fueron pioneros en nuestra práctica de la orientación, pero una práctica psicométrica. De hecho, la primera política pública de Argentina en orientación vocacional es en la época de Perón, y la lógica de la que se hace esa política pública en los años, a mitad del siglo pasado, es una lógica psicométrica. Entonces era una política pública, pero bajo una concepción psicométrica, cosa que hoy para nosotros es más que discutible, digamos, ¿no? O sea, hoy diríamos, revalorizamos que haya una política pública en este campo, pero cuestionamos que esa política pública esté hecha bajo una lógica psicométrica, es decir, de medir a los sujetos, de evaluarlos, ¿no? De encajarlos, etc. Rodolfo vino a cuestionar todo eso, dicho sea de paso siendo peronista, ¿no? Porque
peronista en los 70, que era un peronismo por ahí distinto al peronismo de los 50 también, ¿no? Bueno, una discusión que por ahí es para otro momento, tal vez para otro ámbito, pero interesante, ¿no? Porque ustedes van a leer la adenda del libro de Rodolfo, donde termina diciendo ahí que no es posible la libertad individual si no es en el marco de la liberación nacional y social. O sea, el tipo ahí marca la cancha y dice, para mí la cosa pasa por acá. Pero antes de llegar a esa adenda, yo lo que quiero traerles es que en Argentina aparece de la mano de este hombre alguien que cuestiona esa práctica del sujeto como objeto y no como un sujeto activo, protagonista en esta búsqueda de armado de un recorrido vital, ¿no? Y escribe ese libro famoso, que es la orientación vocacional, la estrategia clínica, ¿no? La estrategia clínica. Entonces, él empieza a hablar de la clínica vocacional, digamos. O sea, allí donde había batería de pruebas, él pone la clínica, pone al conflicto, pone al síntoma, pone al sujeto en un lugar prioritario. Y ese libro, yo creo que es el libro más leído de orientación vocacional en la Argentina. Y ese libro es como la pieza fundacional de toda una práctica de la orientación que en Argentina se ha desarrollado mucho de la mano del psicoanálisis. Del psicoanálisis, de aquel psicoanálisis de los 70, de fin de los 60, que es el psicoanálisis kleiniano, que la obra de Rodolfo Burlaski está escrita desde el psicoanálisis kleiniano. Pero digamos, yo podría decir primero está escrita desde el psicoanálisis y después agregaría este adjetivo. Y a partir de ahí se desarrolla toda una práctica que en el extranjero se la conoce como la Escuela Argentina de Orientación Vocacional, por la marca que este Rodolfo ha tenido, no solo en nuestro país, sino en muchos países vecinos, básicamente. Vamos hablando más que nada de Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, uno va a Brasil y hoy siguen leyendo a Rodolfo como si el tipo hubiese escrito el año pasado, ¿no? Y esto lo escribió en el año 71, 1971 es el libro de Rodolfo. Imagínense Argentina de los 70, ¿no? Pero este amigo mío, al que nunca conocí, tuvo la valentía de escribir, después de haber abierto una corriente particular dentro de esta práctica, llamada la clínica en orientación vocacional, tuvo la valentía de decir, después de un par de años, que fueron 3 en realidad, es un par medio raro después de 3 años, en el año 74, escribe, viene la segunda edición del libro. O sea, la editorial le dice, flaco, se vendieron todos, vamos por la segunda edición. Uno cuando hace una segunda edición, digamos, podés hacer una reimpresión, que el libro sale tal cual como estaba, en realidad no es una segunda edición, es una primera reimpresión, o podés hacer una segunda edición, donde en general lo dice él en este agregado de que voy a hablar, él dice que bueno, es cuando el autor se enfrenta con su propia obra, y la editorial te dice, che, vendiste un toco, vamos a seguir vendiendo. Y el autor se enfrenta con, ¿qué hago?
dejo el libro tal cual como está. Si estoy conforme con la obra, dejo el libro, por ahí le hago algún que otro arreglito, porque siempre hay cositas para arreglar. Pero él lo que pasa es que no estaba de acuerdo con su obra. Es decir, estaba parcialmente de acuerdo con su obra, y es lo que dice en este agregado, en esta adenda del año 74, que dice: no reniego de este hijo, pero le encuentro sus agujeros, le encuentro sus matices, para lo cual tengo que hacer algunas aclaraciones sobre este libro que van a leer. Y nosotros partimos de ese punto del agregado que Rodolfo hace a su propia obra. Nosotros partimos de la adenda del año 74. Es decir, de la autocrítica que este autor, mi amigo Rodolfo Volaski, al que nunca conocí, hace de su propio libro. Y se hace la crítica en 4 tópicos que ya lo van a leer. Está en la biblioteca la adenda. Dicho sea de paso, las clases tienen una clase escrita, que es donde desarrollamos la temática del día, digamos. Algunos videos que por ahí, en algunos casos, son entrevistas que nos hicieron, o son videos en el caso de la primera clase, es una entrevista que me hicieron unos pibes de la Universidad de Morón hace ya unos cuantos años atrás. Y me parece que está buena, porque si bien fue una entrevista muy casera en una sala de la facultad, los pibes me preguntan así, son de pibes que estaban cursando la cátedra de orientación en la Universidad de Morón, y bueno, yo ahí voy contando algunas cosas, por ahí algunas cosas que también de las que estoy diciendo ahora me parece que aparecen en esa entrevista. Pero bueno, y así hay otros videos. De hecho me acuerdo uno de la clase 2, hay 2 videos muy interesantes de un contrapunto que ya sobre lo que vamos a trabajar acerca del escenario social que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y aparte de la clase, de los videos, está la biblioteca. En la biblioteca subimos 4 o 5 artículos, en general de otros, no nuestros, en general. Y ahí está la adenda de la que estoy hablando. Esa adenda, que son 4 hojitas. En el cuerpo central de la clase hacemos mención, pero léanla completa, porque para mí es imperdible esa adenda. Y lo que quiero traerles es que a partir de esa adenda se bifurcaron los caminos de la orientación vocacional argentina. Y hay quienes siguieron la psicometría, como venían, y hay exponentes actualmente de institutos que se dedican a hacer una práctica estrictamente psicométrica. Por supuesto, alguna charlita le vamos a dar a la persona que va a participar de ese proceso. Y lo digo irónicamente porque entiendo que es así. Rellenamos la administración de pruebas con alguna que otra charlita. Está quienes siguen la estrategia clínica que inaugura Rodolfo, omitiendo la autocrítica que el mismo autor se hace. O sea, siguen por la línea de la clínica vocacional, y está quienes elegimos el camino que Rodolfo inicia con la autocrítica que se realiza, que es una autocrítica desde lo teórico, desde lo técnico, desde lo estratégico y desde lo ideológico. Básicamente, si tengo que resumir lo que plantea él ahí, es ese sujeto sobre el que vamos a pensar y sobre el que vamos a ejercer nuestra práctica de acompañamiento,
es un sujeto contextualizado. Es un sujeto del inconsciente, pero también es un sujeto amarrado no solo a la lengua, sino también a las condiciones sociohistóricas. Ese sujeto es un sujeto de época, no es un sujeto atemporal. Y esa época, como esta, se organiza bajo ciertas lógicas de poder que no solo suponen un tipo de organización social, sino un tipo de subjetividad asociada a esa organización social. Si hoy tuviéramos que hablar de cómo era el formato de la organización social en los 70, podemos hablar de un capitalismo industrial que producía un tipo de subjetividad. El ciudadano era la subjetividad asociada a ese capitalismo. El actor privilegiado era el obrero industrial y los sindicatos y los gremios como organización social de pertenencia fundamental. Y el Estado, el actor prioritario en esa organización social y en esa producción de subjetividad. Ese capitalismo industrial se cayó o se transformó. Lo que se cayó fue el muro, que produjo otros efectos, que es que la coexistencia de dos sistemas sociales que rivalizaban y competían por un criterio de verdad y por una mejor organización social, más equitativa, más humanitaria, etc., esa rivalidad propia de la llamada Guerra Fría también se terminó, porque ganó el capitalismo, ¿no? Ganó por goleada, digamos. Con los efectos que produjo también, ¿no? Por lo pronto para quienes sostuvieron una expectativa de cambio social, de mejoría en condiciones sociales, y que el socialismo, con su caída, produce un efecto de desencanto respecto a esas expectativas y otorga un poder muy importante, casi sin pocas resistencias, a ese capitalismo que empezó a transformarse en un capitalismo financiero. Ese capitalismo financiero, como forma de organización, es muy sensible a lo que nosotros vamos a trabajar, que es el lugar del trabajo en la vida social y en la vida de un sujeto. El trabajo en el capitalismo industrial era el eje de la vida social y el eje de la producción de riqueza, es decir, se producía capital porque había trabajo. Entonces, eso generaba, con todas las desigualdades que el capitalismo produjo desde que existe, pero ¿qué particularidad tenía? Que para producir riqueza era necesario el trabajo. Y entonces, para que haya trabajo, tiene que haber trabajadores. Entonces había necesidad de incorporación de grandes masas de sujetos, de personas, de trabajadores al trabajo. Bueno, son las famosas migraciones del campo a la ciudad, digamos, y la figura del obrero industrial como el paradigmático de esa sociedad industrial. Sin trabajo no había riqueza. Entonces eso generaba cierto empoderamiento al trabajador, porque el trabajador, si no trabajaba, no posibilitaba la producción de riqueza. Con lo cual había una especie de mutua necesidad
el patrón, el empleador, el capitalista, como queramos llamarlo, necesitaba del trabajador. Y obviamente el trabajador necesitaba de ese lugar donde iba a trabajar. Por supuesto que, bueno, los dos modelos sociales que estaban en pugna era cómo hacemos la propiedad de esos medios de producción, si son propiedad colectiva o son propiedad individual. Esa es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, digamos, ¿no? Una de las diferencias, digamos, para simplificando. Pero ¿por qué traigo esto? Porque el descalabro que se arma en la vida social es que el capitalismo viró hacia su modalidad financiera, produciendo una verdadera catástrofe, que es que se puede producir riqueza sin trabajo. Es más, se puede producir mucha más riqueza con la timba financiera que con el trabajo. Entonces, bueno, la historia que conocemos de los 90 en Argentina, de los 90 y los 2000. El 2001 es como el momento así, cúlmine de todo ese fenómeno estructural del capitalismo que, repito, en todos los países ha tenido sus modalidades. Por supuesto que en los países llamados centrales este descalabro fue menor, aunque un autor como que vamos a trabajar nosotros, que es Robert Castel, un sociólogo, escribe desde Francia para decir, este fenómeno fue un fenómeno a escala planetaria que tuvo efectos diferentes de acuerdo a los países, ¿no? Lo que produce esta nueva forma del capitalismo es que se puede producir riqueza sin trabajo y entonces en este planeta sobra gente. Sobra gente. Hay gente que no la necesitamos más en este planeta porque no tiene nada para hacer, no tiene nada para producir. Entonces eso genera, ¿se imaginan de lo que estamos hablando? Un gran problema a resolver. Y entonces, para nuestra práctica, que nació en el capitalismo industrial, los que trabajamos estos temas, donde el trabajo ocupó un lugar distinto en una época que en otra, al menos nos interpela respecto de ese lugar. ¿Podemos seguir pensando en nuestra práctica como si viviéramos en ese escenario social que ya no existe? Bueno, nuestra respuesta es no. Nos interpela, nos obliga, nos pincha, nos provoca a revisar algo de esto. Rodolfo no viene a decir todo esto porque escribió en el 74, pero de alguna manera lo que él plantea ahí es esta cuestión ineludible del sujeto como sujeto de época. Y entonces a partir de ahí un aspecto requiere de pensar desde esta concepción. Después está la cuestión del sujeto. ¿Qué concepción de sujeto o con qué concepción de sujeto trabajamos en esta práctica? Y nosotros decimos, y Rodolfo lo plantea de una manera muy clara, plantea que este sujeto es un sujeto del inconsciente, que este sujeto es el sujeto de la falta. Y para nuestra práctica, pensar al sujeto como sujeto de la falta es determinante, porque eso implica que si un sujeto humano es un sujeto de la falta, no habrá ningún objeto en su vida que le permita satisfacer esa falta, suturar esa falta, porque esa falta es estructural.
Entonces la idea de vocación, como la idea de realización personal, cae respecto a un sujeto de la falta y al sujeto del deseo. Porque el deseo es esa maquinaria que nos lleva a buscar sin nunca terminar de encontrar, porque estamos vivos. El deseo es el deseo sin objeto, se dice desde el psicoanálisis. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay un objeto total que satisfaga a ese sujeto, ni en la sexualidad, ni en el amor, ni tampoco en lo vocacional. Por lo tanto, esta cuestión, que Rodolfo entendía que había caído en la trampa, porque él, por ejemplo, dice, en su libro dice, elecciones maduras, elecciones auténticas, ¿no? Y algún que otro calificativo que ahora se me escapa, que lo que viene a decir es, ¿quién puede decir que es una elección madura, que es una elección auténtica? O sea, ahí se juega cierto posicionamiento en el otorgamiento de sentido a lo elegido por el otro. ¿Quién puede decir que es lo correcto, que es lo auténtico, que es lo genuino, que es lo maduro? ¿No? Entonces se empieza a correr desde ahí. Y bueno, aparecen también otros aspectos, que es el aspecto estratégico, donde lo que plantea es que hay un tema ahí entre lo psicoterapéutico y lo pedagógico de la orientación vocacional. Y entonces nosotros tomamos el guante de eso. ¿Qué hay de psicoterapéutico y qué hay de pedagógico? Bueno, y eso nos lleva a nosotros a pensar que bajo la expresión de orientación vocacional se pueden hacer cosas distintas, en ámbitos distintos, con poblaciones distintas. A todas las podemos llamar por igual, pero sería conveniente saber qué hacemos cuando hacemos orientación vocacional en cada situación particular. Entonces, esta mezcolanza hay que tratar de evitarla. Es decir, que si uno va a atender en su consultorio a un sujeto que lo consulta, entonces la posición a adoptar es la posición de un analista, digamos, trabajando en un campo determinado, que no es el psicoanálisis en el sentido estricto del término, desde el punto de vista del dispositivo técnico, pero sí desde la posición de ese profesional, que es la posición de el oficio alterizador, es decir, es la ética respecto al otro en el sentido de no colonizar al otro que lo consulta, es de sostener esa ética que supone el registro y el reconocimiento de la otredad del otro. Y supone el corrimiento de parte de ese profesional de su lugar de orientador. Es decir, no sos ningún orientador. No orientás nada. O dicho de otra manera, no deberías orientar nada. Porque orientar tiene, por más que vos lo quieras edulcorar con lo que quieras ponerle, orientar implica una posición de saber respecto al otro. Si no, no orientás. O sea, si a vos te preguntan algo, no sé, yo siempre doy el ejemplo de, te preguntan dónde está el baño de la facultad. Y vos le decís, ¿y usted qué piensa? ¿No? Aquí, ¿con qué podría asociar baño de la facultad? ¿A qué le remite la idea de baño, de facultad? ¿No? Entonces vos decís,
decime dónde está el baño. Entonces, un orientador tiene que responder, porque si no, no orienta. Bueno, entonces nosotros decimos, ahí tenemos un problema, porque si somos orientadores que no orientamos, que no deberíamos orientar, porque no tendríamos que responder. Tendríamos que sostener la pregunta del otro. Y en todo caso, invitarlo al otro al juego de ir construyendo respuestas en esa interlocución que va sosteniendo con nosotros, respuestas a sus preguntas. Es decir, no nos hacemos los distraídos. Tomamos la pregunta, pero no para responderla, sino para apelar a lo que en psicoanálisis decimos al saber no sabido del otro. Es como si dijéramos, el otro sabe, pero no sabe que sabe. El juego que vamos a proponer ahí es que el otro se anime a saber, se anime a buscar en su propia historia, a hurgar en ese recorrido de vida, a encontrarse en algún lugar siempre en suspenso, digamos, porque también es un saber relativo, digamos, ¿no? Lo que somos. ¿Quién puede decir lo que somos? Construimos una narrativa de nosotros mismos. Es como un juego de ficción, que la tomamos muy en serio y que es nuestra verdad. Entonces, eso también supone ahí un problema inicial de posicionamiento respecto a esta práctica. ¿Qué rol, desde qué posición vamos a pensar a ese profesional que trabaja? Entonces, no orientamos. Lo que hacemos es sostenemos, acompañamos esa pregunta, esa búsqueda, e invitamos a un juego, que es el juego de construir algo en ese recorrido, en donde la certeza cae, porque no hay certezas, pero sí hay recursos, que es otra cosa que la certeza. Hay recursos, hay instrumentos que funcionan a la manera de un sostén del sujeto. Hay transferencia, digamos, en el sentido estricto del término psicoanalítico. O sea, ¿qué es la transferencia? Es esa depositación en el saber del otro. Entonces, hay algo de ese semblante de saber. O sea, a mí nadie me va a consultar para hacer orientación vocacional si no me depositaran un saber sobre esto. Por supuesto. Y yo me hago cargo de eso, pero juego también con eso. Porque la verdad, si bien yo hace 30 años que laburo en esto, 30 más. De hecho, estoy atendiendo, y esto es un poco ya fuerte para mí, estoy atendiendo a hijos de personas que acompañé en su momento a elegir, ¿no? Casi te mando a mi hija, te tengo que decir. Claro. A mí me la hiciste, pero me dio como cosa Claro. enviarte a Valentina. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿a qué iba? Ya me perdí. Estamos grandes, pero no importa. Sí, no, pero claro, que ahora me perdí. Estábamos grandes y me perdí. ¿En qué estábamos? Che, tirame un centro, Enrique. Como que no tenemos, como que tus 30 años así no te daban Ahí está, ahí vamos. Más de 30 años, flaco, laburando esto, y decís que no sabés. Y efectivamente, ¿de qué no sé? Yo no sé del otro que me consulta. O sea, no me hago el canchero, ¿eh?
No me pongo en un lugar. No, digo la verdad. El que me consulta, yo de la persona que me consulta, yo no sé. Entonces yo tengo que animarme a participar de ese juego, animarme a esa aventura de acompañar a alguien que no conozco y a que se anime a partir de ese juego de depositación que va a tener conmigo, porque me adjudica un saber, porque si no fuera así, no consultaríamos a un médico nunca, no iríamos a la escuela, no nos iríamos a confesar, no haríamos nada respecto de un lugar de autoridad, porque o sea, solo es posible gracias a ese juego. El punto acá es si el otro, que es el profesional, se la cree. Y entonces desde ese lugar de saber te transmite con más sutileza o con menos sutileza, porque digamos, la lógica del coaching es la lógica de ese posicionamiento donde el coaching sabe y te entrena de alguna manera un poco más elegante, porque también tiene que ver con algo propio de nuestros tiempos de capitalismo financiero, nuestros tiempos de neoliberalismo, donde el poder domina por seducción. Dice Byul-Chul Han, el coreano este ya famoso, el poder brilla por su ausencia. ¿Qué mejor eficacia en una práctica de dominación que es que se dominen sin coacción? Es fantástico. Alguien logra ejercer su poder y su dominio a través de una obediencia voluntaria del otro. Y la lógica de muchas prácticas de autoayuda, de coaching y de toda esta serie de formas que nuestra cultura neoliberal viene produciendo es justamente la lógica motivadora, ¿no? Los discursos motivadores, estimuladores del tú puedes. ¿Y qué producen esos discursos? La omisión de las condiciones sociales que producen ese sujeto. Entonces, lo que este posicionamiento invita es a evitar pensar desde un criterio ahistórico y reconocer estos aspectos que hacen a la realidad social y al posicionamiento del profesional también que ejerce esta práctica. Entonces, el desafío es ser profesionales de la orientación vocacional y no orientadores. Y ahí aparecen otras cuestiones relativas a que una cosa es cuando alguien me consulta y otra cosa es pensar este acompañamiento con los estudiantes que terminan la escuela secundaria y que nadie nos consulta, solamente están ahí terminando la escuela. Y entonces en esta cuestión estratégica entre lo psicoterapéutico y lo pedagógico, lo que vamos a decir es, bueno, pensemos una práctica pedagógica. O sea, pensemos para todos los estudiantes que están terminando su escolaridad, pensemos un dispositivo de acompañamiento, una práctica pedagógica, porque estamos en una institución educativa, que aloje de algún modo esta problemática.
sistemática, pero que la aloje no a la manera de una práctica psicoterapéutica, porque nadie nos consulta ahí, están en la escuela los pibes y las pibas. Entonces, el desafío es pensar un dispositivo que aloje algo de esta cuestión del elegir. Y en este rearmado, a partir de esa adenda, donde el maestro dice separemos lo psicoterapéutico o distingamos lo psicoterapéutico y lo pedagógico, aparece para nosotros esto que decía al comienzo de este encuentro, que es que hay algunos que nos consultan, que hay otros que no nos consultan, pero están en las instituciones y están terminando, y al terminar los pone en situación de obligación de elegir, esta cuestión paradojal, que no pueden no elegir, están obligados a elegir. Y después nos queda entonces esto que decíamos antes, los sujetos que no están en las instituciones, que tampoco nos consultan, y no están en las instituciones porque abandonaron antes, o porque terminaron y después no se incluyeron en ningún circuito de integración social, o sea, no siguieron estudiando, no están laburando. Entonces están como desanclados, están excluidos o están desafiliados, al decir de Robert Castell. Y nosotros decimos entonces que ahí podemos pensar una práctica destinada a esa población que ya no está en las instituciones y tampoco nos consultan. Y ahí aparece la práctica sociocomunitaria como otra manera de pensar este conjunto de prácticas llamada orientación vocacional, donde supone hacer cosas distintas, pero que también supone ciertas invariantes. ¿Cuáles? La concepción del sujeto y la posición del profesional. Rodolfo, después de esta adenda, escribió una compilación que lo llamó, o sea, compiló un libro, ¿no?, con varios autores. Y el título de ese libro era Lo vocacional, teoría, técnica e ideología. También podría haber sido el título de este curso. Lo vocacional, teoría, técnica e ideología. Porque vamos a hablar de eso. Y porque vamos a hablar de lo vocacional, no de la vocación. Y vamos a ver qué hacemos con la vocación. Por el momento, nosotros elegimos un camino que no es el camino de destituir la categoría de vocación, sino de ponerla en revisión crítica. Del mismo modo que no elegimos el camino de destituir la categoría orientación vocacional, sino ponerla en revisión, en cuestionamiento, para establecer algo así como ¿qué decimos cuando decimos orientación vocacional y qué hacemos cuando hacemos orientación vocacional? Entonces, y yo casi diría que no la destituimos por una cuestión estratégica incluso, es decir, bueno, si esta práctica es una práctica con mucha vigencia, no le regalemos el terreno a los que piensan de otro modo, demos batalla ahí, sostengamos la orientación vocacional y en todo caso pongamos en juego nuestras posiciones y
y salgamos a la cancha o subamos al ring a boxear con los que quieran, con ideas, ¿no? Poner en juego nuestras concepciones. Y lo último son las cuestiones técnicas en esta revisión crítica. Y nosotros nos metimos mucho ahí también. Particularmente yo desarrollé muchas técnicas concebidas como formas alternativas a pruebas estandarizadas, porque el principal cuestionamiento es a la estandarización de esta práctica y la apelación a un posicionamiento ingenioso, dinámico, creativo en lo que hacemos, que tiene que ver con la lógica de lo artesanal y no de lo estandarizado. No es de la producción en serie, es del caso por caso, diría el psicoanálisis. Es la intervención situada, término utilizado en el campo de la educación por ahí. Entonces decir, bueno, vamos a hacer una lectura de ese grupo, de esa comunidad, de ese sujeto, de esa institución, y vamos a pensar una práctica en función de eso que estamos leyendo ahí. Y vamos a trabajar con una caja de herramientas. Una caja de herramientas para ser utilizada de acuerdo a distintas situaciones que cada experiencia invite a utilizar. Y acá aparece la idea de experiencia, en el sentido de lo que no puede repetirse. Donde hay repetición no hay experiencia. Hay experiencia allí donde uno pone su cuerpo y sin red intercambia con el otro y comparte ese desafío, esa aventura que supone enfrentarse a la cuestión de elegir qué hacer. Y entonces acá hay una distinción muy potente que en el curso lo vamos a trabajar. En el curso se aprenden técnicas, podrá decir alguien. Che, porque yo vine acá a aprender técnicas y este tipo me está hablando de todo esto. Yo acá vine a aprender técnicas. ¿Viniste a aprender técnicas? Técnicas tendrás. No solo que tendrás técnicas, sino que tendrás un regalito. Que a algunos se lo adelanté. A Eduardo creo que se lo adelanté en un mail. A Florencia también se lo adelanté en un mail, porque les escribí ya al final, cuando estábamos cerrando las inscripciones, les escribí a algunos que se habían inscrito, che, ¿qué onda? Y ahí les aclaré lo que a ningún otro había aclarado antes, y que es la sorpresa que les voy a contar ahora, que es que los que cursan este curso van a recibir gratuitamente una cantidad de usos para utilizar la versión online de imágenes ocupacionales. Que esa técnica, por ahí alguno pondrá cara de qué habla este tipo, otros ya la conocerán, es una técnica, no es una técnica, es un material que yo desarrollé en los 90, en la era analógica, donde encontrar fotos era una odisea. De hecho, la primera versión de imágenes ocupacionales está hecha con un banco internacional de fotos. Un chabón conocido me regaló las fotos que se usaban para publicidades en general, lo cual era un problema también, porque lo que yo trataba de buscar era justamente poner fotos de personas haciendo actividades lo más
de vida cotidiana posible, digamos, lo menos armadito. Bueno, era un tema. Todo eso con la cultura digital cambió radicalmente, ¿no? Pero bueno, las técnicas tienen un lugar muy potente y muy interesante también. El problema es cómo nos relacionamos con la técnica, evitando poner en la técnica el acento de nuestra práctica. El acento no está en la técnica, el acento está en la escucha. Si nosotros usamos una técnica, es para tratar de que el sujeto, estoy hablando más de la intervención de consultorio ahora, después podemos pensar cómo opera esto en otros ámbitos, porque opera. Pero digo, volviendo al campo de la consulta, la técnica es la vía que podemos encontrar para que el sujeto hable, para que el sujeto se explore, para que lo invite, palabra que vamos a repetir hasta el hartazgo, invitación. Lo que hacemos es invitar al otro permanentemente. Entonces la técnica colabora a esa invitación. Ayuda a dinamizar este proceso de exploración subjetiva, de exploración en la vida social, de lo que hay para hacer. Entonces, bueno, todo eso la técnica puede facilitarlo. Puede ser un recurso, una herramienta que colabore a que eso se desarrolle. Y decía recién que no es necesariamente en el campo de la consulta psicológica, porque este recurso de las imágenes ocupacionales fue parte de una política pública en nuestro país, en la gestión del Ministerio de Educación de los años 2014 y 2015, fue una política pública que se llamó Dar Pie, y fue la adaptación de las imágenes ocupacionales para ser utilizadas en las computadoras a propósito del programa Conectar Igualdad. Y con Sergio y otros tantos colegas tuvimos el privilegio, digamos, de poder diseñar este programa a nivel nacional y de encarar los procesos de formación docente para los docentes que desarrollaran prácticas de orientación vocacional en las escuelas y utilizaban ese recurso. Con lo cual también el desafío era cómo usar las imágenes ocupacionales digitales, el dar pie. Dar pie era eso, dar pie, ¿no? Y pie era pensar, intercambiar, elegir. Era una política pública desde esta concepción, lo cual para nosotros fue también una satisfacción muy grande, de sentir que el Ministerio de Educación elegía esta manera de pensar y de hacer orientación vocacional. Por supuesto que fue un programa que rápidamente se discontinuó, y que lamentablemente las actuales autoridades que pertenecen al mismo signo político de aquellos que le habían dado el alta a esta política pública, al día de hoy no sonó ningún celular, sonó para decir, che, ¿qué onda? ¿Volvemos a hacer algo? No, cero. La pandemia habrá colaborado un poco,
pero no creo que ayude a explicarlo, porque de hecho la virtualidad que tanto se desarrolló iría bastante en sintonía con recuperar una política pública en este campo. Así que en lo personal es cierta desilusión, ¿no? Pero no digo que ya esté todo dicho, pero sí que esperábamos, creo, digamos, lo hemos charlado con algunos de los que fuimos partícipes de esa experiencia, por ahí esperábamos, ¿no? Algún tipo de... Pero bueno, no es así. Y de hecho, después, así como las fotografías tienen fecha de vencimiento, en el sentido de que vos mostrás una foto de la década del 80 y los pibes se te cagan de risa, así que ¿qué me está mostrando? ¿No? Entonces, nada, las fotos hay que renovarlas. Pero no solamente las fotos, porque los programas también caen. De hecho, Imágenes estaba diseñado en el programa Flash, que dejó de existir para todas las aplicaciones que corrían por Flash, con lo cual la versión digital que utilizamos y sobre la que se hizo el dar pie ya no corre más. Y nos obligó a desarrollar esta nueva versión online, que es la que ustedes van a tener por hacer este curso. Le vamos a dar le vamos a dar acceso cuando estemos ya por la clase, creo que la clase 11. Si alguno llega a necesitar, porque está trabajando ya en el tema, qué sé yo, podemos llegar a darles acceso antes, pero si no, bueno, esperamos hasta ese momento que es donde vamos a explicar el uso del material. ¡Ay, cómo hablé! Demasiado hablé. Bienvenidas y bienvenides a esta aventura que vamos a compartir durante 3 meses en estos años pandémicos. Dicho sea de paso, ahí subimos un trabajito que escribí el año pasado sobre orientación y pandemia, también una nota que escribí en página 12 para ir como produciendo cierto atravesamiento de la práctica con este tiempo de pandemia, ¿no? Nos queda un ratito y vamos a aprovecharlo para que cada uno y cada una diga su nombre y apellido, su profesión, dónde trabaja y 2 palabras de lo que quiera. 2 palabras, porque si no, nos vamos mañana y queremos ser respetuosos de terminar a las 21 horas. Entonces, vamos a jugar este juego de abrir, digamos, porque la presentación también van a tener oportunidad de hacerla en el foro de presentación. Pero ahora me gustaría, sí, como una forma de implicarnos todos en esta experiencia que vamos a compartir, escucharnos, unir voz con cara, aunque sea mínimamente, ¿sí? Así que bueno, Sergio, te cedo, yo me voy a mutear, ya me escucharon mucho y te cedo la coordinación ahora de la palabra.